La pequeña sección de parábolas que se encuentran en el Evangelio de Marcos sobre la amplitud del reino hacia los gentiles también. Ahora, como hemos estudiado, el reino no es el tema relevante y principal de la epístola de Marcos. De hecho, de los evangelios sinópticos es el que menos trata o menos hace referencia al reino, porque Marcos presenta a Cristo en su rol como el siervo de Dios. El fin de Marcos es evidenciar cómo la obra salvífica de Cristo abarcó un corazón para servir a los hombres a tal punto que quiso morir por ellos y resucitar para proveerles vida para la gloria del Padre. Amén. Amén. Para que sigamos sus pisadas con un corazón dispuesto al servicio. Amén. Pero es este enfoque de servicio el que hace que las parábolas sobre el establecimiento del reino tengan un sentido en todo el mensaje central del Evangelio de Marcos. Primero, este es un tema central en la vida de Cristo. Él vino a establecer su reino, vino a cumplirlo, establecerlo en el tiempo establecido divinamente en la eternidad pasada, dice Gálatas 4:4. Y segundo, si tenemos un reino donde el Señor es el rey, y a pesar de ello, hermanos, de ser el rey, a pesar de ser el rey sirve, no hay motivo para que sus súbditos no logren desarrollar un servicio que el mismo rey ha llevado a cabo. ¿Acaso los súbditos son mejores que su rey? Así que Marcos presenta el reino en tres etapas, digamos, diseminadas a lo largo del Evangelio, que evidencian el carácter del reino. Al comienzo el Señor habla del reino, en Marcos 1:15, donde le dice, arrepentidos porque el reino se ha acercado. Y menciona esa realidad del reino, el reino se ha acercado. En el Evangelio de Lucas 17, versículo 22, Jesús dijo, el reino ya está entre ustedes. Después viene la segunda parte, hermanos, unos capítulos después, que es los requisitos del reino. Y de una manera muy general en esa última parte, Jesús dice, no podés ser rico y amar más las riquezas para entrar al reino. El Señor explica, hay que ser como un niño para entrar al reino. Esa es la etapa 1 y la etapa final. Pero en el medio está la etapa donde estamos nosotros. Y tiene que ver con las parábolas del reino. Estas etapas tienen sentido porque me dicen que Dios soberanamente ha tomado la iniciativa de cómo Él tiene potestad sobre el reino y cuál es la forma en que deben vivir aquellos que forman parte de Él. Hermanos, no estamos diciendo con esto que para pertenecer hay que hacer algo. No, nosotros hacemos algo porque pertenecemos. Amén. Eso es tremendo, porque muchas iglesias enseñan que yo tengo que hacer cosas para llegar al reino de Dios. No, la enseñanza de Cristo es, yo le coloco en el reino, ahora compórtese de esta manera. Porque Él provee primero salvación en su gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y después dice cómo hay que vivir. Ahora, ¿qué pasaje nos compete hoy? Vamos a ir a Marcos 4, por favor. El establecimiento del reino. Primero, el reino se ha acercado. Al final, los requisitos del reino. Pero en el medio, nos encontramos con la segunda etapa. Jesús va a hablar de la segunda etapa. El alcance del reino de Dios, y lo va a hacer a través de una serie de parábolas. Los judíos le han rechazado, y lo relatado en Marcos 3:35 representa un giro en el ministerio, porque a partir de aquí hay un enfoque hacia los judíos y gentiles indistintamente. El misterio del reino, viendo el contexto, hermanos, es mostrar que el reino de Dios no era solo para judíos, pero sobre todo es mostrar que es un reino espiritual. Amén. Así que esta serie de parábolas que empezamos la semana pasada, hermanos, representan una sola unidad didáctica en el texto. Nosotros no podemos estudiar las parábolas separadamente, y es parte porque estudiamos continuamente la escritura. En Marcos 4, el versículo 1 dice la parábola del sembrador. Los primeros 20 versículos lo estudiamos la semana anterior. Explica qué era la parábola del sembrador y cómo se llega a la semilla a germinar. Y mencionaba en esta parábola, hermanos, un detalle importante que hay que entender. Y lo primero es que la siembra de la semilla es importante, pero más importante es el terreno. Amén. Y el terreno el Señor lo prepara. Amén, amados. Amén. Después vamos a ver hoy la segunda parte que está del versículo 26 al 29, que es el crecimiento de la semilla. Y si el Señor lo permite y nos da vida, la próxima semana veremos la tercera parte, que es la amplitud de la semilla. Ahora, ¿qué era la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Amén. Marcos 4:14 dice que es la palabra de Dios. Amén. La palabra es el fundamento. Recuerde esto, la verdad es Cristo, la verdad encarnada. Amén. Amén. La palabra es la verdad escrita.
Y la verdad es el fundamento del reino de los cielos. Amén. Dios prepara el terreno donde Él desea que crezca. Dios se encarga de hacerlo crecer y Dios se encarga de expandirlo. Amén. Entonces la forma, hermanos, en que esta serie de parábolas muestra la obra soberana de Dios es preciosa. Y hoy nos vamos a centrar en la segunda parte de esto. Ya vimos cómo es la primera parte, les acabo de mencionar, sembrar la semilla. Hoy veremos el crecimiento de la semilla. Por favor, acompáñenme en la lectura, en voz alta, respetando puntos y coma de una manera lógica. 1, 2 y 3. Decía además, ¿me acompañan? 1. Marcos 4:26. 1, 2 y 3. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano y luego espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega. Pueden tomar su lugar en este momento, mis amados hermanos. Y en el pasaje de hoy veremos el desarrollo de la semilla y cómo esto refleja la soberanía de Dios que debe reinar en nuestras vidas. Comencemos con lo primero. El primer punto es la labor humana en el crecimiento de la semilla. Hermanos, dice el versículo 26, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y el versículo 27 dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Hermanos, ya hemos visto que el reino depende en primera instancia del terreno. Un terreno que el Señor preparó para que su palabra fuera sembrada. Un terreno donde debe crecer una semilla que sea una luz visible para todos. Una luz reveladora y una luz que va en aumento. Pero ¿cómo crece la semilla que ya ha sido sembrada? El versículo 26 nos recuerda el mismo hombre que en el versículo 3 salió a sembrar. Marcos 4:3 dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Es el mismo hombre, un sembrador, alguien que va a sembrar. ¿Cuál es la labor de este hombre? Echar la semilla. Pero en este caso, la tierra ya está preparada. Esta es la tierra fértil, esta es la tierra buena. La semana pasada vimos que pueden haber 4 tipos de terreno. Puede caer la semilla a la orilla del camino, e inmediatamente llegan las aves y se lo llevan. Dice que es como cuando Satanás roba lo que ha querido ser sembrado. La segunda es aquella que cae entre pedregales, que puede echar un poquito de brotar algo, porque la piedra recibe agua, nutrientes, pero se seca rápido con el sol y se quema, porque no hay raíz. La tercera era aquella que cae entre espinos, que el Señor explica que se refiere a los afanes de la vida. Aquellas personas que las riquezas y estos afanes lo atraen más. Y la semana pasada mencionamos algo importante. Hermanos, no hay que ser rico para tener afanes en las riquezas de la vida. Uno puede amar más el dinero, aunque no tenga mucho dinero, que el Señor. Y el cuarta parábola, o la cuarta terreno que tenemos en la parábola, es donde es buena tierra. El Señor ya se está refiriendo en el versículo 26 a ese tipo de terreno. Ya no vamos a hablar más de la tierra, ya sabemos cómo debe sembrarse la tierra. Y me explica algo precioso del reino, y es que el Señor prepara la tierra de aquellos que van a ser sembrados en el reino. Pero luego viene la segunda parte, que es la que estamos estudiando hoy aquí, mis hermanos. Dice en este caso, mis hermanos, que la tierra soberanamente lista para recibir la palabra está. Y el versículo nos explica lo que hace todo sembrador. Yo no conozco, creo que usted tampoco, ningún sembrador que llegue, siembre la semilla, ponga una banquita y se sienta a ver la semilla todo el día. No tendría mayor sentido. ¿Qué hace un sembrador? Lo que dice aquí, él va y duerme, se levanta, pasa la noche, pasa el día, pero la semilla crece sin que él sepa cómo. Es más, no hay agricultor, no hay biólogo, no hay químico que pueda determinar el momento exacto en que una planta comienza su proceso de crecimiento. No hay que digamos en tal momento exacto, ahí comienza. Nadie puede explicarlo. Es más, ni siquiera pueden saber por qué semillas iguales en tierra igual crecen y otras no, aún siendo lo mismo. Usted podría tratar de sembrar varias semillas de algún fruto y todas van a ser diferentes. Algunas crecerán un poco más rápido, otras más lento. Claro, al final dan el mismo fruto, pero su proceso es diferente. ¿Y eso sabe por qué es? Porque el sembrador no tiene control sobre la semilla. Él solo la siembra y espera con paciencia su crecimiento. Pero aquí hay una clave, y parece
lógico, pero es necesario mencionarlo. Para que se siembre la semilla, el sembrador debe sembrar. Lógico. De nada sirve tener la mejor tierra si no llega, la mejor semilla si no llega a tocar la tierra. El primer paso para que esa semilla crezca es que haya un hombre dispuesto a sembrarla. Esto es elemental porque el Señor lo vuelve a mencionar aquí. Y ahorita vamos a ver qué tan importante es para nosotros esto. Pero la segunda parte es ver la labor divina en el crecimiento de la semilla. Sigue siendo el versículo 27, sígalo con su vista. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La semilla ya ha sido puesta, el sembrador ha hecho su papel, pero luego, sin que él sepa cómo, brota y crece. En el versículo 28, en la traducción que tenemos aquí, dice, porque de suyo lleva. Eso significa, hermanos, literalmente, automáticamente. Quiere decir, sin causa visible, sin intervención humana. Así que ahí está la semilla enterrada en buena tierra, y puede pasar el día o la noche y él sigue con su rutina normal, el sembrador, pero debajo de aquella tierra hay una semilla que está abriéndose y creando raíces para luego brotar de tierra. Puede pasar algunos días, en algunos casos pasarán años. Dicen que hay plantas que primero crecen solamente hacia abajo para luego salir, como el bambú. Puede durar hasta 7 años creciendo solamente su raíz antes de que salga. Pero ahí está la semilla y está desarrollándose, no por el sembrador, sino soberanamente por el Dios que creó esa semilla. Amén, amén, hermanos. Amén. La semilla va a llevar un proceso. El sembrador no va a intervenir. A lo mejor la regará, la pondrá donde le pegue el sol, dice uno, pero él no puede agarrar las hojas y jalarlas para que salga más rápido. Eso lo hace el terreno en conjunto con las raíces afianzadas en él. Y mis amados, usted puede tener una planta con mucha agua, con mucho sol, pero si no hay donde echar raíces, la planta no crece. Se muere. La planta crece, se desarrolla, dice el versículo, y lleva fruto. Pero nadie se come un tomate verde. No ve. O una sandía verde, ¿verdad? Que no ha todavía madurado. Tiene que estar. Bueno, tal vez alguien lo haga, pero yo creo que no lo común. ¿Qué sucede? El resultado divino está humanamente visible en el versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es la última etapa, hermanos. El fruto está maduro. Aquella semilla que sembró el hombre ha crecido y ahora es un fruto humanamente visible de un resultado divino. Está listo para que la cosecha sea tomada. Ya hay fruto, ya es visible lo que se forjó invisiblemente y ya la siega ha llegado. Ahora, en la parábola hay dos maneras de interpretar la siega. Una es acerca de las personas cuando ya es visiblemente que están listas para ser salvas. Lo que pasa es que eso me apunta a un proceso que no siempre se cumple en una persona, como el ladrón en la cruz. ¿Qué etapa iba a llevar el ladrón en la cruz para ser salvo? ¿Qué fruto iba a vérsele? Estaba a punto de morir. Pero el Señor dijo que iba a estar con él en el paraíso, amén. Amén. Entonces yo creo que la siguiente interpretación es la que más se adapta al texto aquí. Y la otra interpretación es el momento cuando el Señor venga y establezca su reino literal. Esta es, a mi parecer, más coherente con el tema que gobierna el texto, que es el reino de los cielos. Los frutos van a madurar, y cuando todo fruto haya sido sembrado en buena tierra y se haya desarrollado, va a venir el tiempo de la siega. La siega va a llegar. Un día el Señor tendrá la siega, y el Señor explica en otra parábola, que no se encuentra, por cierto, en Marcos, en Mateo. El trigo crece con la cizaña. ¿Cuándo nos damos cuenta que es trigo y que es cizaña? Cuando llega el sembrador y recoge lo correcto y desecha lo que es cizaña. Ahora, mis amados hermanos, como dice J.C. Ryle, las parábolas no son tanto de explicación como de aplicación. ¿Qué aprendemos nosotros de esta parábola? Hermanos, aquí tenemos al menos 3 principios bíblicos. El primero de ellos es ver la responsabilidad humana en echar la semilla. ¿Sabes? Este es un tema recurrente en toda la palabra. Dios ha decidido usar a sus siervos para esparcir su mensaje.
Ahora, Dios podría haber recorrido otro medio, ¿cierto? Amén, hermanos. Amén. Pero Él ha decidido que seamos nosotros los que lo hagamos. Que llevemos la palabra. Para entender el reino de Dios, debemos entender que somos esclavos de Cristo, que nuestra labor es echar la semilla. Piensa en lo siguiente: imagínense que cada uno de nosotros sembrara una semilla por semana, solo uno. Esto haría que cada domingo tuviéramos potencialmente 40 semillas sembradas para que puedan llegar a congregarse y escuchar el Evangelio del Señor. De usted no depende de dónde cae la tierra. Lo vimos la semana pasada. De mí no depende el crecimiento de la semilla. Depende Pero de sin Dios. lugar a dudas, nos toca ir y sembrar la semilla. Amén. Algo que adolece la iglesia de Cristo en esta época es un cristianismo que está centrado en sí mismo y que solo es para mí, para mí, para mí. Y cada vez es menos aquello de buscar que otros conozcan la salvación y el evangelio que yo tengo en mi corazón y que el Señor me ha provisto por su pura gracia para que los demás puedan acercarse al Señor. Mis amados hermanos, amigos, es un privilegio, un honor y un deber de todo creyente sembrar la semilla que una vez fue labrada en su propio corazón. Amén. Es necesario hacer esto. Segundo principio que vemos aquí: la soberanía de Dios en la salvación es una de las doctrinas más importantes que existen desde nuestra perspectiva. Hermanos, esta parábola pone ante nosotros la historia de cómo actúa la gracia en el alma de un individuo. Dios ha decidido soberanamente que esparzamos la semilla. Y amén por eso, gloria a Dios por ese privilegio. Pero hasta ahí, porque somos incapaces de producir un cambio genuino en el corazón humano. Está claro que esta obra no depende del evangelista, sino solamente de Dios, porque Él es el que imparte vida por medio del poder del evangelio. Creemos eso, amén, hermanos. Amén. La obra de salvación es del Señor. Lo que cantamos ahorita no lo cantamos solo por cantarlo, es porque creemos cada palabra. Amén. La salvación es de Él completamente. Gracias, Es una gloria preciosa a ti. verdad. En Juan 6:44 Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, no el evangelista. No el que esparce la semilla, es el evangelio contenido en su palabra. Amén. El que es poder de Dios para salvación. Dios imparte vida por medio del poder del evangelio. Y mis amados hermanos, amigos, recuerde esto: el ingenio humano, la manipulación emocional, las técnicas centradas en el hombre, la psicología, las estrategias de mercado, todo esto no pueden crear una nueva vida en el corazón de un pecador. Será como semillas plantadas entre pedregales o entre espinos. Se ahogan rápido, parece que está haciendo algo, pero pronto se ahogan. ¿Saben por qué? Porque es estrategia humana. Porque la obra de salvación genuina la da nuestro Dios. Amén. En su soberanía, Él a través del Espíritu Santo produce convicción de pecado. Esto es lo que dice Juan 16:8, que el Señor vino para convencer de pecado al mundo, el Espíritu Santo. Y Él deposita la fe del Hijo de Dios, Gálatas 2:20, para que la persona pueda responder afirmativamente al Evangelio. Dice aquí la parábola otra vez, versículos 26 y 27. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Primer principio: echo la semilla y duerme y se levanta de noche y de día. Hace lo que hace cualquier persona: sembró la semilla y siguió con su vida. Pero la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo, o sea, sin intervención humana, lleva fruto a la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, luego el fruto. Hermanos, el único que determina lo que ocurre con la semilla es quien creó la semilla. Amén. Dios. ¿Creemos eso? Amén. Amén. De la única forma que el único que sabe cómo crece el evangelio en el corazón de de la única forma que el que sabe cómo crece el evangelio en el corazón es aquel que puede cambiar el corazón, Ay, amén. que es nuestro Dios. Amén. El sembrador debe sembrar la semilla, pero el Dios del sembrador, el Dios de la semilla y el Dios de la tierra es el que le hace brotar y crecer. Amén. Sé que esto es importantísimo y preciosísimo. Eso nos quita un peso, decimos desde a mí. Piense, los discípulos escuchando al Señor, viendo lo que el Señor hacía y pensando: ¿cuándo yo voy a hacer lo que Jesús hizo? Al nivel que Jesús lo hizo. Pero cuando escuchan esto dicen: no depende de mí que la gente se acerque o no al Señor. Depende de mí sembrar la semilla en el Amén. corazón. Amén. Amén. Hermanos,
Yo realmente creo que eso quita un peso encima, porque la salvación no depende de su habilidad. No depende de qué tan buen orador sea usted, o qué tanto convencimiento tenga, no. Lo único que hago es sembrar el Evangelio. Pero aquí hay una clave. Para sembrarlo tengo que conocerlo. Lógico. Y creo que con esto vamos al tercer principio. Nuestro primer principio es que nuestro deber es sembrar la palabra. El segundo, que Dios actúa soberanamente en el crecimiento de la semilla. Pero el tercer principio es importante, amados hermanos. Todos estamos en un proceso diferente de crecimiento, pero todos estamos creciendo. Amén. 28. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga y luego el fruto maduro. Mis hermanos, aunque el crecimiento sea a veces imperceptible, no por eso estamos dejando de crecer. ¿Le ha pasado que usted ve un niño de meses y usted no lo ve y lo vuelve a ver en un año, algo así, y usted lo dice así, ¡ah, qué grande que está! Yo recuerdo cuando era un bebé, era pequeñito, y usted como papá, usted sabe que su hijo está creciendo, obviamente, pero como usted lo ve día a día, usted no nota esa diferencia del crecimiento, ¿verdad? Totalmente. Hermanos, por eso la gracia es maravillosa, porque la gracia no pide nada para llegar a alguien y ella se encarga de ir transformando cada corazón a su tiempo. Ahora, no estamos diciendo entonces que alguien llega a Cristo y dice, bueno, yo ya conocí al Señor, pero no voy a dejar mi vida de adulterio, tal vez en unos 5 años, porque es un proceso, no funciona así, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, una nueva criatura es. Pero hermanos, cuando yo entiendo la gracia que ha sido derramada en mi corazón por el Espíritu Santo, yo a mis hermanos débiles en la fe pienso, por Él también murió Cristo. Cuando yo veo lo que el Señor me ha permitido a mí crecer o estar creciendo, yo veo aquel sin Cristo y digo, yo ocupo compartir eso, porque la única diferencia entre mí y aquel pecador es la gracia del Señor. Amén. Eso tiene que estar en nuestro corazón. Cuando entendemos la gracia que ha sido derramada en mi corazón por el Espíritu Santo, yo puedo ver a las personas, inclusive hermanos en la fe, y decir, por Él también murió Cristo. Y aunque su crecimiento no sea tan rápido, sin lugar a dudas el Señor trabaja con Él. Amén. Si usted piensa diferente, adivine quién es el débil en la fe entonces. No la otra persona. La obra de la gracia, de igual manera, continúa en el corazón progresivamente, hermanos. Los hijos de Dios no nacen perfectos en la fe, en la esperanza, en el conocimiento, en la experiencia. Su comienzo generalmente es un día de las pequeñeces, digámoslo así. Yo tengo la bendición de criar un niño pequeño, entonces cuando yo veo, me acuerdo la primera vez que se rió, la primera vez que dio unos cuantos pasitos, la primera vez que también comió no solamente leche de mamá, sino ya algo. Él lo va viendo creciendo. Ay, amén. Y uno se alegra con esos pequeños progresos. Ay, sí, claro. Amados, hay que alegrarnos cuando damos progresos en los hermanos Amén. que van conociendo del Señor. No podemos dar por sentado que todo el mundo tiene que llegar a la congregación y entender todos los misterios. ¿Quién lo hace, mis hermanos? Todos debemos crecer, eso está claro. Amén, hermanos. Amén. Pero no espere que su hermano crezca al mismo ritmo. No. Más bien, como dice Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Una vez llegó una persona por aquí, hace unos cuantos meses, y hablando con una persona llegó y me dice, yo ocupo hablar con usted, es que yo creo que la salvación sí se puede perder. No, pues no se pierde. Yo creo que la Biblia me enseña que no. Yo no voy a aprovechar eso para hacer un debate teológico y que mi orgullo sobresalga. Fuimos a conversar. Ha seguido viniendo y en una ocasión me dice, ¿sabe qué? Yo creo que tiene razón usted. La verdad, yo no tengo razón, la palabra tiene razón. Amén. Es Gloria la a Dios por ella. Biblia. Es la Biblia. No va a pasar. No va a pasar. Tal vez tenga algún compañero en su trabajo que es una iglesia y quiere hacerle preguntas bíblicas. Él no quiere, tal vez pelear, tal vez está deseoso de escuchar la palabra y no tiene quien les sacie esa sed. Usted y yo estamos puestos para eso. Mis hermanos, piensen esto. En los tiempos del Señor, Él sabía que iba a ser un poco complicado para algunos judíos entender que sus hermanos gentiles iban a crecer a un ritmo diferente. Así que de antemano Él les dice, el sembrador no tiene idea de cómo crecer, pero crece. En este momento Él está abriendo
la puerta a los gentiles también. Los judíos piensan que los que creen en Cristo, ¿verdad? Amén. Que Él ha venido a reinarles a ellos, pero el evangelio era más amplio. El Señor ya estaba en su mente entendiendo que ellos tal vez no lograrían comprender que el gentil iba a seguir con sus prácticas, que no iba a ser circuncidado, porque para ellos era algo esencial de su religión. Él va a crecer diferente en su forma, pero también va a crecer para la gloria de Dios. Amén. El doctor Miguel Núñez es un ejemplo que marcó mi vida cuando lo escuché. Él dice que el evangelio es como un avión. Algunos entienden el funcionamiento completo de un avión, sus partes, la física que hace posible que pueda elevarse y sostenerse. Ay, sí, Pero vemos otros que solo nos montamos en el avión, claro. ni idea de cómo funcionan todos los detalles. Amén. Algunos tal vez conozcan todas las doctrinas de la gracia, de la palabra de Dios, todos los detalles. Pero eso no salva a nadie. Salva estar montados en el avión. Amén, amén. Es precioso entender que la salvación es tan de Él, que Él es el que coloque el terreno fértil y permite que la semilla esté sembrada y comience a desarrollarse. Y que brote. Ahora, quiero ver la contraparte de este principio, y es que debemos crecer, hermanos. Amén. Porque si bien iniciamos todos como recién nacidos en Cristo, la Biblia nos enseña como un nuevo nacimiento, nuestro deber es ir creciendo. Y crecer no es sencillo. ¿Y sabe qué es lo que nos permite crecer muchas veces? Las pruebas, las dificultades. Son una muestra intangible que el Señor sigue respaldando la obra en su vida. Usted me dice, ¿cómo usted sabe eso? Bueno, créame que si el Señor no lo respaldara en medio de la prueba, el sufrimiento, usted no estaría aquí. Porque nuestra naturaleza es rebelarse contra Dios y echarle la culpa. Eso es lo que hace nuestra naturaleza. Pero cuando en su soberanía Él me sostiene, su sello y su control me permite agradecerle al Señor incluso en las pruebas, porque son una muestra preciosa que mi corazón ha sido una buena tierra y que el Señor está haciendo que la semilla pronto crezca y germine ahí. Amén. ¿Qué es lo que le pasó a Jeremías? En Jeremías 29 él dijo, parafraseándolo, yo no quería hablar más de él, yo no me acordé más de él, pero es que había un fuego en mí que no me permitía. Amados, las pruebas nos permiten crecer. Las pruebas no es para que el Señor vea, voy a ver cuánta fe tiene Él en mí. No, el Señor nos conoce. Amén. Es para que nosotros entendamos, wow, ocupo más de Él. Pero en medio de la prueba, Él es el que nos sostiene, para no dejar todo botado. Crecer, hermanos, no siempre es la opción más sencilla, pero sí es necesario. ¿Qué pasa si un niño pasan los meses y los años y no crece? Ay, no, hombre. Se les lleva a hacer estudios, a ver qué sucede. Exactamente. El creyente debe crecer. Nosotros estamos comenzando. Estamos en esta plantación de una congregación y va creciendo. Poco a poco va creciendo. Pero mis amados hermanos, tenemos que ir juntos creciendo para la gloria de Dios. Amén. Piensen en eso, mis hermanos. ¿Es más cómodo vivir en la casa con los papás? A lo mejor sí. Pero llega un momento en que usted tiene que comenzar a darse cuenta que es hora de casarse, ¿verdad? Ay, amén. Antes la gente salía de su casa a los 18 años, ahora se aplaza hasta los 30 y resto, ¿verdad? Pero llega un momento en que su mamá le dice, ese cuarto sería bonito como para guardar libros o así, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? Nos toca dar un paso, y es algo no desconocido, pero después se convierte en algo precioso. Ay, amén. Para mí no hay mejor vida que la de estar casado, amén, hermanos. Para mí también. Para mí El que no también. dijo amén, Yo dije amén. tiene problemas en la casa, ¿verdad? Mentira. Algo así pasa con el cristianismo, hermanos. Al comienzo a algunos les cuesta llegar temprano, les cuesta leer la Biblia entre semanas, les cuesta adorar a Dios cuando canta a través de sus ofrendas, todo eso. Pero el Espíritu Santo va a ir trabajando. Y aquello que hace unas semanas o meses parecía algo normal, luego usted desea corregirlo. Usted está en su hogar y usted dice, hoy no he leído la Biblia, yo ocupo leer y meditar en la Escritura. Cuando usted dice, ¿dónde puedo estudiar un poco más de este pasaje? Cuando usted dice, yo quiero comenzar a servir en la congregación. Pues dice, yo no voy a llegar tarde, yo quiero estar a tiempo para escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe? Todo eso lo va haciendo el Espíritu Santo. Cuando usted sabe lo que debe hacer y comienza a hacerlo, es porque la semilla en su corazón está creciendo. Amén. El Espíritu Santo la hace crecer. ¿Qué debemos hacer en este proceso, amados? Permanecer. El Señor se encargue de lo demás. Amén. 1 Juan 2:6 dice, el que dice
que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En Juan, cuando el Señor le habla de la vida, dice: permaneced en mí. Esa es la clave, Gracias, permanecer en Él. Concluimos en esto. El crecimiento de la semilla me habla de la soberanía de Dios, Amén. pero también de su amor, Gracias a ti. de su obra perfecta. Como creyentes, nuestro deber ir a sembrar la semilla, Amén. pero también cuidar nuestro crecimiento espiritual, para que el día que el Señor decida cosechar, amados, nuestro fruto esté bien maduro para su honor y su gloria. Amén. Amén. Quiero invitarle a ponerse en pie.